Bueno, como les comentaba, la idea es que básicamente es ver cómo se investiga en distintas áreas. Empezaremos con arqueología, con prehistoria, cómo se investiga en arqueología. Primero que nada, la primera cuestión es que en arqueología no se investiga de una sola manera, investigamos de muchas maneras, pero hay una manera, digamos, correcta de hacerlo, y es la que intento plantear, ¿de acuerdo? Es la que nosotros intentamos siempre aplicar, siempre que podamos, básicamente porque es un poco lo que acabamos de comentar hace un momento al comienzo del seminario. Se intenta hacer un trabajo interdisciplinar. No siempre es posible hacer ese trabajo, por tanto no siempre es posible desarrollar toda la metodología y todos los trabajos o toda la investigación que queremos de alguna manera hacer. En cualquier caso vamos a plantear, aunque sea de una manera hipotética, cómo hay que hacer las cosas. Luego me he traído un ejemplo que nosotros ahora mismo estamos desarrollando. Tenemos ahora mismo un proyecto I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ese proyecto tiene unas particularidades. Se orienta hacia un determinado tipo de investigación, y es un poco lo que vamos también a plantear para que ustedes vean cómo se puede hacer. Yo les traigo esto, bueno, como ven, en principio es investigando en arqueología. Como ven, ustedes tienen un subtítulo que se llama Poblamiento, Adaptación Cultural y Cambio Medioambiental en la Protohistoria Canaria, el caso de Lanzarote. Ven ustedes que de alguna manera la propuesta es poblamiento, o sea, cómo se pobló el archipiélago. La adaptación cultural, o sea, hablamos de cultura, pero hablamos también de medio ambiente. Es decir, de hecho, es un proyecto donde tiene varias patas, varias áreas de trabajo. ¿Y por qué creemos que es interesante interconectar ese tipo de información? Básicamente porque la cultura no funciona sin el medio, y el medio, evidentemente, se ve influido, se ve afectado en muchos casos por la cultura. Bueno, básicamente el proyecto va por ahí. Todo proyecto, en la mayor parte de los casos, como en este caso, está financiado por alguien. A veces por nosotros mismos, financiamos nuestro bolsillo. Supongo que muchas de las tesis que se están desarrollando aquí se están financiando o autofinanciando, en la mayor parte de los casos. Creo que becarios hay un número no muy elevado, desgraciadamente, pero en cualquier caso los proyectos normalmente suelen estar financiados por alguien. En nuestro caso, nuestro proyecto actual sigue siendo financiado, sigo porque es el cuarto proyecto que ya nos conceden por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por tanto, siempre hay que recogerlo un poco porque te piden que eso lo haga, y por tanto, si presentamos el proyecto, hay que presentar también, en este caso, al que financia. Bueno, vamos a comenzar con el proyecto por dos cuestiones. Bueno, lo que es el marco teórico. Si todo proyecto se mueve en un marco teórico, ineludiblemente, aunque a veces incluso de una manera inconsciente. No pensamos, bueno, pero ¿cuál va a ser de alguna manera la ideología o ese marco teórico que va a mover nuestro proyecto? Pues básicamente nosotros, en el caso de arqueología, nos movemos en ese modelo. El modelo llamado método hipotético deductivo. Fue propuesto en su momento. Bueno, seguimos un poco a Karl Popper, hay otra gente. A mí me encanta Popper, básicamente porque es un tipo muy rompedor y dice las cosas muy claras. Ahora vemos por dónde van los tiros, pero en cualquier caso ese es el método que nosotros trabajamos. Es decir, tenemos un problema, elaboramos una hipótesis e intentamos deducir si esa hipótesis es o no cierta, es decir, falsar la hipótesis se llama. Bueno, a partir de ahí, básicamente lo que hacemos es ese procedimiento, seguimos esos cuatro pasos. Observación del fenómeno a estudiar, qué fenómeno queremos estudiar. Evidentemente, si no sabemos qué vamos a estudiar, mejor no estudiarlo, porque evidentemente no sabemos qué estamos estudiando, primera cuestión. Elaboración de una hipótesis explicativa, evidentemente para poder trabajar en algo, en un proyecto de investigación o en lo que sea. Tenemos que partir de una idea. Si no partimos de una idea, es decir, de una hipótesis explicativa, difícilmente podremos saber por dónde nos vamos a estar moviendo. Piensen ustedes que hay una máxima en la arqueología que dice, además yo creo que es muy cierta, y la solemos repetir mucho en los veranos cuando nos vamos a excavar, y es que no se encuentra lo que no se busca. Así que si no sabemos lo que estamos buscando, nunca la vamos a encontrar. Por tanto, evidentemente tenemos que elaborar una hipótesis explicativa, esa hipótesis que dice que vamos a buscar tal cosa. Luego no sé si aparecerá o no aparecerá, pero al menos sabemos lo que estamos buscando. Y luego hay que determinar, en nuestro caso concreto, las consecuencias, porque evidentemente nosotros esas consecuencias vamos a intentar analizar del fenómeno que estudiamos, qué consecuencias tienen básicamente a dos niveles. Al nivel cultural, es decir, en el ámbito de la cultura humana, y a nivel medioambiental, es decir, cómo afecta, en este caso, el poblamiento humano en un ámbito muy cerrado como son las islas. Y luego, básicamente, al final, falsar esa hipótesis inicial que hemos desarrollado. Normalmente, las hipótesis, falsar una hipótesis quiere decir que pues al final de nuestra investigación esa hipótesis inicial es falsa o es cierta. Si nos hemos equivocado y la hipótesis es falsa, eso también es un elemento importante de nuestro trabajo de investigación, porque hemos dicho que ese camino no sirve. Es decir, no siempre las hipótesis son positivas, no siempre al final, oye, hemos pensado tal cosa y al final resulta que lo que hemos dicho es cierto.
magnífico, estupendo porque has tenido razón desde el principio. Pero si al final resulta que tu hipótesis es falsa, es decir, que no es lo que tú pensabas, eso también es un resultado, y es un resultado también maravilloso, porque de alguna manera te ha dicho que ese camino, pues ese no sirve, coge otro. Por tanto, falsar la hipótesis es digamos, el final último, el objetivo último, perdón, que debemos perseguir en cualquier trabajo de investigación. Bueno, ámbito, evidentemente, bueno, una vez que sabemos en qué método, es decir, en qué ámbito vamos a trabajar, lo siguiente es que en qué ámbitos, qué áreas de investigación van a participar ahí, qué disciplinas. En nuestro caso, básicamente, son las dos disciplinas en las que trabajamos, que se llama, una se denomina ecología cultural, tiene que ver mucho con la cultura, pero también con la geografía, con el medio, con el paisaje, evidentemente. Y la otra es la arqueología, evidentemente. La arqueología, en este caso protohistórica, prehistórica, protohistórica, es un ámbito histórico muy concreto. Tiene unos métodos, de alguna manera, la arqueología, como ustedes saben, muy generales, se aplican de alguna manera de forma similar, sea el ámbito que sea, histórico, pero también es cierto que los procedimientos de trabajo son diferentes según sea paleolítico o según sea, no sé, historia contemporánea, por poner un ejemplo. Bueno, ahí básicamente necesito, porque no se me muy bien, tres investigadores con los que suelo bastante consultar, que es Stewart, Child, sobre todo porque el método, etcétera, lo puso en marcha en su momento, que es cierto que hoy ya está eso muy superado, y sobre todo Baxter, que es de alguna manera en el ámbito de la ecología cultural, es quien comienza de alguna manera todo ese tipo de planteamiento. Bueno, ¿qué es lo que hace básicamente la ecología cultural? Pues analizar las relaciones entre el hombre, la cultura y el medio ambiente. Hombre, cultura y medio ambiente. Y eso para un historiador es fundamental, porque la historia no se compone solamente de hechos históricos, sino también de todo un entorno, que de alguna manera genera influencias o genera de alguna manera procesos en el ámbito cultural. Y como se interrelacionan, pues bueno, a nosotros nos interesa ese tipo de cuestiones. Hombre, cultura y medio ambiente, que analiza conductas humanas a partir de registros materiales, eso es la arqueología. Eso es lo que podemos analizar. Eso es lo que nos está diciendo que en nuestro caso las fuentes de información son muy concretas, que son las fuentes arqueológicas, es decir, básicamente. Siempre es así, hombre, no siempre es así. En el ámbito de la protohistoria canaria no solamente tenemos fuentes arqueológicas, también tenemos fuentes literarias. Sí, también hay documentos literarios que nos pueden dar ese tipo de información. Por lo cual, en este caso, podemos ampliar el ámbito de las fuentes analizadas de alguna manera para resolver ese problema que estamos planteando. Y el origen básicamente de todo esto, evidentemente, es la escuela materialista no marxista de los años 60, 70, desde Gordon Childe, etcétera, para adelante, un poco en ese ámbito. Para que se hagan una idea, nosotros partimos desde el principio siempre, ¿no? Y es que la cultura es adaptación, es decir, ¿qué es cultura? Cuando nos preguntan qué cultura es, ni más ni menos que adaptación. ¿Y eso qué significa? Significa que la cultura es el resultado de ¿qué? De una adaptación de grupos humanos a un ambiente o a unas circunstancias determinadas. Por tanto, cultura, todo lo que se desarrolla desde el ámbito cultural, esos procesos que llamamos culturales, no son ni más ni menos que esos procesos que llevan a la adaptación del hombre al medio o del hombre y su cultura al medio. Y por otro lado, el medio, decimos que se influye, sí, evidentemente el medio de alguna manera influye pues, en cómo van a desarrollarse las cosas, pero no determinan. Es decir, que dos medios iguales, con dos grupos humanos iguales, pueden funcionar completamente diferentes desde el punto de vista cultural. Es decir, que influye, pero no determina los procesos culturales. Por tanto, no tenemos por qué pensar que en el ámbito de la cultura todo es de forma automática, todo funciona de forma automática cuando los parámetros que estamos analizando sean exactamente iguales. Eso nos lleva de alguna manera a pensar, y lo que antes decíamos, falsar la hipótesis. Falsar la hipótesis significa que siempre hay que comprobarla, no porque los parámetros iniciales sean exactamente los mismos, en cada caso que analicemos, los resultados van a ser siempre iguales, exactamente iguales. Bueno, una vez que tenemos el ámbito donde vamos a movernos y qué es lo que vamos a hacer y qué hipótesis vamos a falsar y todas esas historias, lo siguiente evidentemente es hacer un diseño de nuestro proyecto. Esto es un poco lo que les pedimos a ustedes en el seminario, para que se hagan una idea aproximada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pedimos? Básicamente, bueno, primero, pues una pregunta general, es decir, bueno, ¿hay razones para poblar un archipiélago? Vamos a intentar ver esas razones. ¿En dónde? Pues desde nuestro punto de vista y desde el ámbito que estamos analizando, como estamos analizando desde un ámbito que se llama la ecología cultural, porque ¿qué tenemos que analizar? El medio. ¿El medio qué nos da? Nos da recursos, nos da ventajas estratégicas, nos da una serie de cuestiones. Pues eso lo vamos a analizar. Y evidentemente aquí yo he incorporado un aspecto que es cómo fueron vistas las islas. ¿Por qué? Porque en este caso voy a analizar el archipiélago canario. Y el archipiélago canario se puebla en un momento en el que
sería interesante conocer cuál era la visión que se tenía del archipiélago. Piensen ustedes que, yo qué sé, América se descubre básicamente porque se piensa de una manera, ¿no? Luego resulta que es de otra. Pero lo que de alguna manera impulsa a ese descubrimiento es una manera de ver las cosas. Bueno, pues eso también nos interesa, evidentemente. La historiografía, evidentemente, ¿por qué tenemos que empezar? Digamos que el segundo punto a analizar es la historiografía. Una vez que sabemos qué es lo que vamos a analizar, lo siguiente es enterarnos qué es lo que se ha hecho hasta ahora sobre ese tema, qué es lo que se ha dicho, qué se piensa, cuáles son las hipótesis que se han falsado, cuáles son las hipótesis que quedan por falsar. En definitiva, conocer el estado de la cuestión del problema. Y eso es fundamental. Y les recuerdo aquí una cuestión. Ustedes que son investigadores jóvenes, que están comenzando, etcétera, etcétera, es importante conocer el ámbito de la disciplina en la que nos movemos, o del proyecto, de la investigación en la que estamos moviendo. Tenemos que conocer de la manera más puntual posible qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se está haciendo en el ámbito del trabajo que estamos desarrollando. Y no solamente conocerlo, también citarlo. Porque a veces leemos algo de un colega y resulta que eso aparece luego en nuestra investigación y resulta que esa idea no es nuestra, es de otro colega que hemos leído, pero ese colega nunca aparece en la investigación. Y lo digo con mucho conocimiento de causa. Ayer, ya les cuento una anécdota, ayer sale en El País una investigación de, bueno, que el poblamiento de Canarias, no sé qué, no sé cuánto, hay un investigador que dice, no lo voy a citar, que el poblamiento de Canarias, no sé qué, y la fecha es, además está en Lanzarote, la fecha es del año 1000 o del año 900 antes de la era. Perfecto, Lanzarote, año 1000 antes de la era, pero es que esa fecha corresponde y la publicó nuestro equipo de investigación. Cite usted el equipo de investigación. Parece que la fecha la está dando usted como suya, y eso no es cierto. Por tanto, desde el punto de vista de la ética profesional, el señor se está cometiendo un fallo muy gordo, ¿de acuerdo? Y está dejando que, bueno, que el resto de los colegas de alguna manera pues no te considere demasiado ético, ¿no? Bueno, pues eso es importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la historiografía es fundamental, conocerla, manejarla y citarla. Preguntas. Tenemos una hipótesis de partida, pero luego para responder a esa hipótesis de partida nos hacemos unas preguntas. ¿Qué preguntas nos hacemos? Pues a mí me interesan básicamente cuándo, la cronología, cuándo ocurrió el fenómeno que estamos analizando. Recuerden que en historia, y digo historia porque es el ámbito en el que nosotros trabajamos, arqueología, lo que no está colocado en el ámbito temporal, lo que no está colocado en el tiempo, no es historia, es otra cosa. La tradición, un mito, lo que ustedes quieran. Nosotros estamos haciendo historia, por lo tanto tenemos que colocar las cosas en el tiempo. Primera cuestión, ¿cuándo ocurrieron las cosas? En este caso, ¿cuándo ocurrió el poblamiento? El lugar de procedencia nos interesa, evidentemente, porque si conocemos el lugar de procedencia, conocemos la cultura madre, la cultura de origen. Una tercera pregunta es ¿quiénes? Los protagonistas, ¿quiénes llevaron a cabo ese proceso? La población, grupos, etcétera, etcétera. Y finalmente las rutas, es decir, por dónde llegaron. Si conseguimos responder a todo eso, desde mi punto de vista tenemos resuelto el problema. ¿Se puede resolver de una sola vez? Creo que no. Y digo creo que no porque llevamos 30 años trabajando lo mismo, empezamos a tener más o menos resuelto el primer punto, empezamos a intentar resolver el segundo, ahora mismo, después de 30 años, y tenemos claro que el tercero y el cuarto están todavía por ahí un poco en pañales. Ahora veremos cosas, pero están en pañales. ¿Esto cuándo se resolverá? No lo sé, cuando tengamos a lo mejor, no sé, mucha más gente trabajando en este tema y con unas condiciones un poco más favorables desde el punto de vista económico, etc. Bueno, ¿cómo resolvemos todo esto? Evidentemente con evidencias materiales, evidencias arqueológicas. Básicamente porque, evidentemente, una vez que hemos revisado toda la historiografía, nos hemos dado cuenta que la mayor parte de la historiografía ese problema no lo resuelve. Dicen cosas, en muchos casos basadas en mitos, luego vemos algunas cuestiones, pero no nos resuelven el problema. Por tanto, habrá que resolverlo de otra forma. Si no podemos acudir, o mejor, si las fuentes documentales no nos resuelven el problema, habrá que acudir a otro tipo de fuentes, unas fuentes alternativas. En nuestro caso, evidentemente, la arqueología. La arqueología nos permite obtener registros materiales que nos permitan, de alguna manera, adentrarnos en ese problema. Las consecuencias, bueno, hay un último punto que nos interesa también analizar, que son las consecuencias del poblamiento, en este caso sobre el medio y la cultura. Ahí básicamente pues, es lo que siempre buscamos los historiadores, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿cómo se produce el cambio cultural? ¿Cómo se produce el cambio cultural? Bueno, pues esa es una consecuencia. Básicamente porque cuando se desplaza gente de un lado a otro, en este caso de un medio continental a un medio insular, en ese proceso de desplazamiento probablemente han tenido que ocurrir cosas. Cosas que, por ejemplo, simplemente por poner un simple ejemplo, si sabemos, más o menos, que el poblamiento se produce en torno al año 1000 antes de la era,
el origen del poblamiento lo tendríamos aproximadamente en lo que es el final del bronce, no, bronce final, desde el punto de vista cultural, a inicios del hierro. Es decir, que tendríamos en Canarias gente que llega a Canarias conociendo la metalurgia y se encuentra con unas islas donde no hay metales. ¿Eso qué genera? Pues genera una readaptación tecnológica. En este caso, pasan de fabricar o de elaborar o de manejar elementos metálicos, en algunos casos, a manejar elementos líticos, de corte, etcétera, etcétera. Eso es un proceso de involución, ¿no? Simplemente es un proceso de readaptación y de cambio cultural, evidentemente, ¿no? Pasamos tecnológicamente de una etapa a otra. Y luego sobre el medio, básicamente nos interesa la transformación medioambiental. Fíjense que la transformación medioambiental en este caso es sumamente interesante, sobre todo porque depende del tipo de modelo económico que hayan traído esa gente en el momento del poblamiento para, bueno, que se puede determinar ese modelo económico a través de las transformaciones que han afectado al medio. Si no afectan de la misma manera, no sé, el pastoreo, por poner un ejemplo, que, no sé, la acuicultura. Son dos procesos completamente diferentes. Por tanto, si conocemos qué es lo que ha cambiado en el medio, podremos determinar en muchos casos cuáles pudieron haber sido los procesos económicos, sociales, etcétera, que imperaron o que al menos se establecieron inicialmente en este caso en las islas. Bueno, pues vamos a empezar a intentar responder algunas cuestiones. Vamos a empezar primero con las razones para poblar el archipiélago atlántico. ¿Cuáles son las razones? Vamos a intentar, desde el ámbito, repito, de los recursos, intentar analizar ese tipo de cuestiones. Primero, sabemos que las islas están deshabitadas. Primera cuestión, seguro, porque si no se poblan, si no estaríamos hablando de poblamiento, estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, pues si están deshabitadas, lo lógico es pensar que las islas, desde el punto de vista medioambiental, tenían un aspecto completamente diferente al actual. De otras cuestiones, porque si no hay hombres, y no están los ganados, y no hay, de alguna manera, incidencia sobre el medio, evidentemente el medio estará en un estado, supongamos, bueno, selvático, en líneas generales. De hecho, algunas fuentes referidas concretamente a esta isla del siglo XV dicen que en Gran Canaria habían selvas, panoramas, etc. Y se refieren a ellas como selvas. Así que fíjense ustedes que 2000 y pico de años después del poblamiento aún quedan ese tipo de medios, llamémoslos selváticos, en algunas islas. Bueno, ¿qué es lo que había en Canarias en ese momento y que de alguna manera, pues bueno, se pueden encontrar esos primeros colonos? Pues con una cubierta vegetal más extensa y frondosa que la que existe en la actualidad, evidentemente. Unos recursos freáticos, niveles de agua y demás mucho más abundantes, con cursos de agua estacionales, etc. Enseñan el caso concreto del Guiniguada, que era un río, y lo era hasta hace muy poquito, por ejemplo. Bueno, pues piensen en el Guiniguada y en otros muchos ríos que probablemente corrían de manera continua en la mayor parte de las islas. Vegas de tierra fértil, galdas, etc. Fondos costeros con especies que en la actualidad, sobre todo de peces, etc., están alejadas de la costa, evidentemente pueden haber sido esquilmadas o porque han huido. Puertos naturales es un elemento importante. El archipiélago puede ser punto de recalada, hoy lo es, punto de recalada para el comercio internacional, pues en aquellos momentos podía ser punto de recalada. ¿Por qué no? ¿Hay puertos naturales? Sí, puertos naturales. El puerto de Las Palmas. El de Las Palmas es uno de los mejores puertos del Atlántico, ¿no? Bueno, pues ese, y de forma natural. Luego se han construido cosas, pero ahora inicialmente lo fue. Y luego el clima. El clima es un clima, como todos sabemos, bastante moderado, etcétera, etcétera, por lo tanto, unas condiciones muy favorables. Por tanto, desde el punto de vista de los recursos, las islas presentan unos recursos bastante interesantes. Vamos a ver cuáles son. Pues básicamente, evidentemente en las islas no posee metales preciosos, no posee esos elementos que pueden de alguna manera llamar la atención, ni tampoco ocupan las islas una posición céntrica, es decir, si el archipiélago canario se hubiese encontrado no como está en el Atlántico, y sí, por ejemplo, muy cerca, pongamos, de una de las altas culturas del Mediterráneo, cerca de Italia, cerca de Grecia, cerca del Próximo Oriente, evidentemente el archipiélago se hubiese poblado mucho antes y probablemente su importancia geoestratégica hubiese sido otra completamente diferente. ¿Dónde estamos? En una zona marginal, en la costa africana. Por tanto, se puebla más tardíamente, evidentemente. Primera cuestión. Y segundo lugar, hay recursos que de alguna manera llamen la atención sobre las islas. Inicialmente no hay ese tipo de metales, etcétera, que pueden llamar la atención. Por ejemplo, piensen que, por ejemplo, uno de los elementos que mejor funcionan en la economía, por ejemplo, desde el Neolítico en el Mediterráneo, es la obsidiana. En Canarias hay obsidiana, sí, pero hay mejor obsidiana, por ejemplo, en el Mediterráneo. ¿Para qué van a venir a buscar aquí obsidiana, por ejemplo? Hay madera aquí, también en el Mediterráneo, por tanto, esos recursos existen en otros sitios. Aquí, en todo caso, vendrían a buscar algún recurso extraño, diferente o lo que fuera.
Veamos a ver cuáles son esos. La pesca, sí, túnidos, por ejemplo, escómbridos, etcétera. Todos sabemos, ¿no? Los atunes empiezan a circular por Canarias a partir más o menos de abril-mayo, ¿no? Y están más o menos hasta septiembre, además van pasando por las islas, etcétera, luego ya se meten en el Mediterráneo, desoban en Túnez y vuelven a salir. Bien, ¿ese es un recurso? Sí, significa un recurso importante, sí, lo fue durante gran parte de lo que es la antigüedad tardía, fenicios, púnicos, romanos, etcétera. La salazón basada fundamentalmente en escómbridos, en caballas, etcétera, y también en atunes, fue parte importante de un comercio muy generalista en el ámbito del Mediterráneo, tanto así que creó redes importantes de comercio en el Mediterráneo. Por tanto, ese recurso existe en el Atlántico, sí, y además es un recurso que en el Atlántico es incluso mucho más importante que en el Mediterráneo, donde ya los atunes llegan bastante más que allá. Bueno, la sal marina, ya saben ustedes que en la antigüedad la sal dio lugar a una palabra que se llama salario, básicamente porque se utilizó fundamentalmente como elemento para pagar. Las legiones romanas, la soldada era fundamentalmente el sal y otros productos, pero bueno, sal sobre todo. Puertos naturales y fondeaderos seguros. Revisen cualquier documentación, sobre todo hay documentación ahí del 17, del 18 sobre todo, algunos informes que se hacen sobre todo algunos espías ingleses que vienen por Canarias viendo un poco a ver qué pasa por aquí, buscando puertos, fondeaderos, etcétera, y señalan que hay algunos puertos magníficos en esta zona. Estamos hablando del río, estamos hablando de Las Palmas, etcétera. Por tanto, esos puertos existen, está este recurso. Madera de gran calidad, no hace falta que lo especifique. Elementos tintorios sí es un elemento importante. Los elementos tintorios sí son un elemento importante, digo, porque económicamente son un elemento muy rentable. Con pequeñas cantidades hace grandes fortunas. Y los elementos tintorios, sobre todo esto, los que generan la púrpura, si el color rojo, ese color rojo o morado, es un elemento importante en el Mediterráneo prácticamente desde el primer milenio antes de la era. Tanto es así que a los fenicios, que son los que expanden por el Mediterráneo la producción, en este caso de púrpuras y de elementos teñidos con ese colorante, se les llamó foeniques, que significa ni más ni menos que los rojos. Y no porque fueran comunistas, sino porque utilizaban el colorante. Por tanto, es importante de alguna manera ese elemento, sí. En Canarias lo hay, sí, lo había, y se podía obtener además de dos productos diferentes: la estramonita, que es un molusco marino, y la horchilla, que lo tenemos abajo, estramonita y horchilla. ¿Se pueden utilizar y se pueden explotar? Sí. Además, se explotaron en la antigüedad, sí. Acaba de aparecer hace 3 años, 4 años, una factoría romana en el islote de Lobos, donde básicamente lo que se está haciendo, lo que se hizo en esa factoría, era aprovechar la estramonita y por tanto producir colorante rojo, es decir, la tinta, el tintorio. Bueno, cetáceos, todos sabemos que hay un montón por aquí, por Canarias, y producen además carne, piel, grasa, ámbar gris. ¿Saben lo que es el ámbar gris, no? Una especie de producto derivado de él. Y luego, bueno, productos exóticos como el drago. Hay documentación en torno al cambio de era de la existencia de un drago en Cádiz, que probablemente procede de Canarias. Y luego, bueno, hay un producto que pongo ahí, que es el oro africano. No es el canario, pero el oro africano está en este caso en Mali, Senegal, etcétera, en esa zona. Ese oro está llegando al Mediterráneo desde la antigüedad a través de una vía terrestre. Y la única manera, evidentemente, controlar esa vía terrestre por africanos, no por quienes son los que controlan finalmente ese comercio, van a ser básicamente fenicios y luego romanos, etcétera. Bueno, pues esta gente, si quiere romper el monopolio, ese monopolio, ¿cómo se puede hacer? A través de una vía no terrestre, sino marítima, que diese la vuelta, en este caso por África. Jáuregui empieza a citar a gente. Jáuregui en los años 40 cita que, oye, que el oro africano fue fundamental para entender todo lo que es la colonización de la fachada atlántica africana, y además el periplo Annón, que es un periplo que llevan a cabo los fenicios en el siglo VI, V antes de la era, no se puede explicar sin la búsqueda de ese oro africano. Probablemente el fin último de ese periplo, aparte de poblar, etcétera, etcétera, es destruir de alguna manera ese monopolio y generar un comercio. Que se haya conseguido o no, esa es otra cuestión, pero que esa es, digamos, la hipótesis que él plantea, y ahí la planteo y digo además de quién es el doctor, ¿no? Pablo, perdona un momento. Dime. Tenemos dos profesoras o doctorandas de Madeira. Saludadas. ¿Y lo que estás haciendo? Hola, buenos días, Madeira. ¿Madeira nos oye? Buen día. Buen día.
Estamos en la primera intervención del seminario del doctor Pablo Atoche, que nos está hablando de los primeros poblamientos de Canarias a través de un caso concreto que es el de Lanzarote. ¿De acuerdo? Ah, ustedes son de Azores. Punta Delgada, disculpen, porque pensé que eran de Madrid. Disculpen. Bueno, pues bienvenidos. Vale, sigo. Bueno, estábamos antes comentando razones, hemos visto algunas cuestiones de recursos y demás. Pasamos a otra cuestión y aparte de esas razones hay ventajas para colonizar en este caso un archipiélago. Piensen que estamos hablando de archipiélagos atlánticos, en el caso y ahora que está Azores aquí, son archipiélagos que están en el margen, es decir, en la marginalidad del Mediterráneo, lo que son las grandes culturas del Mediterráneo. Por lo tanto, debe haber una razón de peso si se quieren poblar esos archipiélagos. De hecho, eso hace que, por ejemplo, Azores y Madeira se poblen muy tardíamente con respecto a Canarias. Básicamente porque están en una ubicación diferente, quizás con unos recursos distintos, etc. En el caso concreto de Canarias, pues básicamente hay ventajas. Pues sí, fíjense que, por ejemplo, desde Canarias hay un control estratégico. Se puede controlar estratégicamente el entorno y además se puede controlar, en este caso, estratégicamente el archipiélago. ¿Con qué? Con población afín. Si yo pueblo el archipiélago, si yo quiero poblar el archipiélago, ¿quién coloco? A gente que sea lo más afín posible a mí, porque evidentemente me interesa el control estratégico del territorio. Las infraestructuras de apoyo para actividades económicas en la zona, evidentemente, lo que se llaman factorías, lo que en la antigüedad se llamaban factorías, infraestructuras, factorías. ¿Del tipo, de qué tipo? Pues de tipos muy diversos. Pueden ser factorías muy pequeñas, que es lo que probablemente estamos encontrando en la mayor parte de los casos. En realidad, unidades de producción casi ni siquiera se pueden considerar ni siquiera como factoría, asentamientos, en definitiva, que se están produciendo cosas y eso se está de alguna manera exportando. Y luego, bueno, explotación exclusiva de los productos insulares, si se puebla el archipiélago, quien lo pueble va a controlar esos recursos. Y finalmente, colocación de excedentes demográficos, que era un problema que tenían, como ustedes saben, en la antigüedad la mayor parte de las culturas de la antigüedad. Grecia exportaba población al Asia Menor y al Egeo, Roma exportaba población, Cartago del norte de África exportó población y creó colonias, etc. Es decir, que era un fenómeno normal, natural y muy repetido en la antigüedad. Bueno, pues todo ese tipo de ventajas. Bueno, antes comentábamos cómo se veía el archipiélago en el momento del poblamiento. Bueno, pues esta es un poco la visión que nosotros tenemos del archipiélago. Que no lo tenemos, pero a través de fuentes, sobre todo literarias. Evidentemente sabemos que el poblamiento del archipiélago es mucho más anterior a esta fecha, digamos, ese cambio de era. Esta es la visión que se tiene del archipiélago en torno al cambio de era. Antes de este momento, ¿qué visión había? No lo sabemos, porque no tenemos documentación escrita. Esta visión la tenemos a través de documentación escrita, fundamentalmente a través de un historiador, no sé si se llama historiador, bueno, Plinio el Viejo, que de alguna manera, pues bueno, recogió historia natural, etcétera, etcétera, y toda esa información de alguna manera nos sirve hoy, nos ha servido hoy para reconocer un poco cómo era el archipiélago. Y es curioso porque en la antigüedad, es decir, en ese cambio del primer milenio antes de la era al primer milenio después de la era, el archipiélago canario no era un archipiélago, eran dos archipiélagos. O sea, la visión era de dos archipiélagos. Uno, el más oriental, lo que hoy es Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, que componía lo que Plinio denomina como archipiélago de las Hespérides, y el resto del archipiélago, es decir, desde Gran Canaria hasta La Palma, etcétera, el resto de las islas, que compondría lo que se llama el archipiélago Las Afortunadas. Es curioso porque además, repito, porque esa información la recoge Plinio, y al recoger Plinio esa información, sobre todo de procesos anteriores, de procesos, de viajes, etcétera, anteriores, recoge también los mesónimos, es decir, los nombres de esas islas. Y curiosamente, la información que tenemos para el archipiélago Las Afortunadas, que es el que parece que se puebla más tardíamente, los mesónimos son fundamentalmente latinos. Mientras que para el caso del archipiélago de las Hespérides, tienen mesónimos latinos, lo que vemos a la derecha, Invale y Planasia, pero también tiene dos mesónimos más antiguos que tienen origen fenicio o púnico. Curiosamente, por tanto, es un conocimiento mucho más profundo. Y hoy es cierto, o sea, nuestro proyecto, por ejemplo, ha demostrado que Lanzarote, a partir de aproximadamente el siglo X antes de la era, ya está poblado. En un momento en que por esta zona
suponemos que los únicos que pueden navegar fundamentalmente a la zona costera son los fenicios. Bueno, pues la visión más o menos de los archipiélagos. No es tan extraña, si se fijan desde el punto de vista fisiográfico, de Gran Canaria hacia parte occidental tenemos un archipiélago mucho más verde, mucho más frondoso, con islas mucho más picudas, ¿verdad? Con islas mucho más altas, etcétera. Mientras que si nos movemos más en el ámbito del archipiélago oriental, Lanzarote y Fuerteventura, son islas más bajas, con menor vegetación, etcétera, etcétera. Pero no se lleven a engaño, porque esta es la visión, fíjense que he colocado un mapa actual, es decir, un plano, una visión actual. Vamos a ver un poco una visión más antigua. Entonces voy a utilizar en este caso en un mapa, voy a utilizar una visión, una imagen, en este caso sin accidentes muy claros, y verán que, bueno, en este caso voy a colocar la descripción que hace Plinio el Viejo de la isla de Lanzarote, y fíjense que elementos paisajísticos que fueron recogidos por Juba nos dice que, en este caso Plinio, que el perímetro da aproximadamente unos 300.000 pasos, más o menos, puede ser, que el relieve suave, bueno, ya vemos que solamente hay dos grandes accidentes, uno al norte y otro al sur, ¿verdad? Los dos macizos que hay al norte y al sur. Solo hay agua de lluvia, eso casi sigue siendo en la actualidad, ¿verdad? Verídico. Pero luego hay un dato que es curioso porque dice Plinio que en Lanzarote había árboles con más de 140 pies, es decir, aproximadamente unos 42 metros de altura. Que yo sepa, en la actualidad en Lanzarote, bueno, hay palmeras, pero de 42 metros no, y árboles mucho menos. Es decir, o Plinio nos está engañando, o Plinio nos está dando una información que ya en la actualidad no tenemos. Ese era, por tanto, un planteamiento de nuestra investigación que había que comprobar. ¿Ven por qué el medio es interesante? Si había árboles, si hoy no hay árboles, ¿qué ha pasado con esos árboles? ¿Qué es lo que ha destruido esos árboles? Es decir, ¿ha habido un aprovechamiento? De alguna manera eso nos permitiría mejorar un poco la visión que existía en este caso Lanzarote. Bueno, vamos un poco a la historiografía, simplemente para que vean un poco qué es lo que se puede hacer con la historiografía. Yo parto básicamente de las viejas hipótesis sobre el poblamiento, y las viejas hipótesis comienzan básicamente con tradiciones, mitos, etc. Recuerden, Campos Elíseos, la Atlántida, la tribu perdida de Israel, ese tipo de ideas que todo el mundo conoce, ¿verdad?, sobre el archipiélago y sobre cómo fue de alguna manera poblado, repito, de forma mítica. Tras esto comienza la investigación científica, estoy hablando de investigación de finales del XIX y todo lo que es gran parte de la primera mitad del siglo XX, y en ese momento básicamente se está buscando lo que yo llamo la cultura madre, es decir, ¿qué cultura, en este caso en el norte de África, porque siempre se ha considerado el norte de África como procedencia, como lugar de procedencia del poblamiento, qué cultura en el norte de África es la madre de las culturas canarias? Evidentemente lo que se pretendía y se sigue pretendiendo en muchos casos es encontrar una cultura en el norte de África que sea más o menos parecida o exactamente igual a la que encontramos en Canarias. Y eso, evidentemente, por el mismo proceso que hemos desarrollado el proyecto, evidentemente es imposible, porque en el norte de África estamos en un ámbito continental con unos recursos y unas condiciones completamente diferentes al ámbito insular en el que nos estamos moviendo. Luego va a ser completamente imposible encontrar la cultura madre de origen, básicamente porque las culturas canarias, las que estamos analizando, ya se han modificado. Ya no se parecen a la cultura madre, se parecerán a algunas cosas, pero no completamente. Evidentemente la cultura madre no aparece, si no aparece habrá que buscar varias culturas madres. Recuerden que hace unos años apareció en el Centro de Cultura Popular Canaria, una editorial de las islas, empezó a publicar una serie de libros que se llamaba La Prehistoria de Lanzarote, La Prehistoria de Fuerteventura, La Prehistoria de Gran Canaria, La Prehistoria... Se titulaba realmente Los Guanches de Tenerife, Los Jaguaritas y La Palma, Los Majos y Lanzarote. ¿No recuerdan esa colección? Fíjense, como casi 7 islas, 7 culturas diferentes. Por tanto, 7 madres diferentes, tanto así que hoy se piensa, los canaris, los canaris proceden del Atlas. Cuidado, que la Gomera procede de tal otra parte del norte de África. Con lo cual ya no estamos buscando una madre, estamos buscando hasta 7 madres diferentes. Lo cual hace que el problema se convierta realmente en más complejo, porque seguimos empeñados, hay quien sigue empeñado en buscar exactamente en el norte de África lo mismo que tenemos en las islas. Y eso es totalmente imposible porque han pasado entre el proceso inicial de poblamiento y la fecha en que estamos investigando como mínimo 2.500 años. Y en esos 2.500 años supongo que habrán ocurrido cosas. Entre otras cuestiones, un cambio cultural o cambios culturales. Bueno, la década de los 90 trae nuevas hipótesis. ¿Qué nuevas hipótesis son esas? Pues básicamente primero algunos nos hemos dedicado a no buscar la cultura madre, sino básicamente a analizar qué es lo que tenemos y por qué
ocurren ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es el proceso? Nos hemos dado cuenta que para poblar un archipiélago atlántico, fíjense, qué cosa más tonta, nos hemos dado cuenta que para poblar este archipiélago atlántico hay que llegar hasta el archipiélago atlántico. Hay que navegar. Y para poder navegar tienes que saber navegar. Por tanto, primera cuestión. Segunda cuestión, para poder llegar y navegar y no sé qué, y poder poblar un archipiélago, normalmente en este caso tienes que traerte contigo cositas. Porque, hombre, puedes venir una barquita pequeña con 2 cabras y un cerdo y 4 personas, sí, pero 4 personas generan un problema básicamente demográfico, es decir, no hay posibilidades de continuidad, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ser un poblamiento, al menos que el grupo que llegue bien perterqueado de cereales, ganado, etcétera, de gente o lo que sea, o bien que sean grupos pequeños, muy pequeños, con lo necesario para sobrevivir, pero que se mantenga un contacto continuado con la fuente del poblamiento, con el origen del poblamiento. ¿Por qué? Porque ese contacto continuo con el punto de origen del poblamiento, básicamente lo que hace es mantener el contacto y se produce una regeneración continua de la cultura, de la gente, de la sangre, etcétera, etcétera. Bueno, variabilidad documental, básicamente desde el punto de vista documental, quitándola o pasándonos de las fuentes arqueológicas a las fuentes literarias, pues la verdad que hay bastante información o bastantes fuentes de información sobre Canarias. Hay fuentes clásicas grecolatinas, recogidas por Manfredi y muchos más autores. Hay fuentes medievales, sobre todo las árabes, en el caso de Vernet. Hay fuentes portuguesas que son interesantes, como en el caso de Azurara. Hay fuentes genovesas, Boccaccio, por ejemplo, y hay muchas más fuentes por ahí que se pueden buscar. De hecho, ahora mismo yo dirijo una tesis, dirijo una tesis, que intenta de alguna manera ampliar ese ámbito de las fuentes y buscar otro tipo de fuentes. No tan evidentes como estas que conocemos de hace ya algunas décadas. Luego, evidentemente, están las crónicas de la conquista bajo medieval, esas crónicas que todo el mundo conoce, y luego las fuentes llamadas no históricas, que son las posteriores, eruditos posteriores hasta el siglo XVIII, XIX, que comienza de alguna manera el desarrollo de la historia, ¿no? Y luego, evidentemente, está la arqueología de campo. Una arqueología que nos permite, evidentemente, comprobar sobre el terreno qué es lo que realmente estamos haciendo, si las hipótesis que estamos planteando son reales o no reales. Piensen, por ejemplo, que hasta hace muy poquito, hasta hace 10, 15 años, se mantenía de manera taxativa que el poblamiento no iba mucho más allá del cambio de era, es decir, el año 0 más o menos de la era, pues significaba más o menos el momento del poblamiento. 25 años, 50 años antes, 50 años después. De hecho, todavía por ahí hay alguien que lo mantiene. La arqueología nos está demostrando que no, que hay que irse 1000 años más atrás. Pues fíjense, la arqueología en este caso es un elemento valioso. ¿Qué más cosas? Evidentemente, en el ámbito del laboratorio, la arqueología, como hay aquí algunos que han venido conmigo a excavar, la arqueología es normalmente 3-4 semanas al año. Y luego el laboratorio significa básicamente 1 o 2 años de trabajo en laboratorio, porque hay que procesar el material, hay que describir el material, hay que elaborar estadísticas, hay que dibujar ese material, hay que, en definitiva, sintetizar, sistematizar la información y extractar esa información, ¿de acuerdo? De ahí que sacamos un montón de cosas, evidentemente. Dentro de esa variabilidad documental hay un aspecto importante en la arqueología y creo que en todas las disciplinas, que es la interdisciplinaridad. Nosotros básicamente trabajamos con ecólogos que hacen paleontología, que hacen sedimentología, con bioantropólogos, es decir, con antropólogos físicos que hacen cuestiones relacionadas con el origen del hombre, etcétera, etcétera. Y evidentemente, bueno, en este caso, esa foto estamos recogiendo muestras para pólenes, para columnas polínicas, pero además también para lo que se llaman isótopos estables. Estamos analizando, por ejemplo, determinados, saben que las especies vegetales y animales tienen, al igual que el carbono 14, pues funcionan también por isótopos, depende de dónde se desarrollen, tienen unas condiciones y otras, y eso, los isótopos estables nos permiten en muchos casos determinar la procedencia, por ejemplo, de cabras, ovejas, cerdos, etc. Bueno, estos son vegetales para ese tipo de análisis isótopos estables. Trabajamos evidentemente con los servicios de investigación de las universidades. Esto es el SEGAI en la Universidad de La Laguna, el laboratorio que tienen allí. En este caso estamos analizando unos elementos metálicos que aparecieron en un yacimiento. ¿Qué quiere decir SEGAI? Servicio de ayuda a la investigación, ¿no? Algo así, ¿no? Hay químicos, físicos, hay biólogos, hay un servicio bastante bien elaborado. En la Universidad de Las Palmas también.
Hay lingüistas también, no, eso no sabía. Pero sí, la verdad que trabajan muy bien, son muy agradables, muy amables, funciona todo muy bien. A nosotros nos han hecho análisis que por otro lado hubiesen salido carísimos, pues prácticamente de forma casi, en muchos casos, gratuita. Porque ellos están interesados en muchos casos en publicar, en que la cosa funcione. Y lo mejor de todo es que además tenemos el laboratorio al lado, con lo cual en cualquier momento yo me llevo la muestra, me siento al lado del investigador, el investigador va procesando la muestra y yo estoy viendo si lo está haciendo de manera correcta o no, y además si está haciendo lo que yo quiero hacer. Eso hace, por ejemplo, que ahora les enseño alguna muestra, que determinadas muestras que se analizan de una manera, hombre, no, a mí me interesa más conseguir esto, pues vamos a hacerlo de esta otra manera. Es decir, esa discusión continua es interesante en este caso. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos el tema del carbono 14, la recogida de muestras. Sobre carbono 14, por ejemplo, les cuento que es uno de esos procedimientos que en algunos casos denostados por gente que dice que, bueno, que no sirven, que no sé qué, no sé cuánto, y resulta que nosotros siempre nos ha funcionado, pero nos ha funcionado siguiendo, y esto es importante para ustedes investigadores, siguiendo siempre el mismo tipo de procedimientos. Por ejemplo, en mi caso concreto, nosotros a lo largo de nuestros 30 años de investigación, las muestras de carbono 14 en los yacimientos arqueológicos siempre los coge la misma persona, es decir, yo. No lo coge nadie más. Sí, aquí nadie me toca una muestra de carbono 14. ¿Por qué? Porque si la cojo yo, he controlado cómo la he tomado, cómo no la he tomado, etc. No dejo que nadie la tome, que nadie coja esa muestra. Por lo tanto, yo controlo perfectamente el tipo de muestra, cómo se ha cogido, cómo se ha guardado. Desde el momento en que la cojo hasta que la envío al laboratorio y recibo resultados, todo eso lo controlo yo. No hay, lo siento, no hay estudiantes, no hay personas ajenas, no hay absolutamente nada. Y siempre en unas condiciones totalmente asépticas. Con ustedes estamos utilizando elementos de plástico, etcétera, que no contaminan, una serie de cuestiones. Cumpliendo esos parámetros, en nuestro caso, el carbono 14 siempre ha dado resultados, para mí, totalmente fiables. Tanto es así que en la última campaña, hace 2 años, quisimos comprobar la fiabilidad del procedimiento. Y lo que hicimos fue, y esto es importante porque ese tipo de, comillas, trampillas que nos podemos ir poniendo a lo largo de nuestra investigación son importantes. Porque de alguna manera te permite comprobar si lo que estás haciendo es correcto. Y tú mismo de alguna manera actúas como abogado del diablo. En el sentido de que, oye, voy a intentar comprobar si lo que estoy haciendo es correcto o no. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, dio la casualidad, estamos trabajando un nivel amplio a lo largo de un yacimiento, y en ese nivel nos aparecieron en 3 sitios diferentes, mismo nivel, por tanto teóricamente en la misma fecha, 3 muestras diferentes. Una de coprolito, concretamente coprolitos de perro. El coprolito es la caca de perro fosilizada. Bueno, pues coprolitos de perro en un caso, en otro caso sedimento orgánico, ceniza de un hogar, y en otro caso carbón. Cogimos 3 muestras diferentes en 3 sitios diferentes, pero al mismo nivel, es decir, en el mismo momento de ocupación del sitio. Mandamos las 3 muestras sin decirle al laboratorio que eran 3 muestras al mismo nivel y que se analizase. Además, en teoría son 3 muestras diferentes. Pues una de las ideas que ahora mismo circulan es que si las muestras no son de determinado tipo, son incorrectas. Bueno, pues nosotros mandamos 3 diferentes, tendrían que dar 3 datos diferentes. Pues nos dieron prácticamente el mismo dato, 1750, 1725, 1730. Dime. Eso desmonta el discurso de que dependiendo del material del cual hayas tomado la referencia, te puede distorsionar la fecha, porque ese es un discurso muy manido. No sé si nombrar. Muy manido, no hace falta. Pero alegan de eso, es que las muestras hay que cogerlas de determinada cuestión. Tú de una hoguera o de un carbón, eso te distorsiona. Es cierto que hay muestras, vamos a llamarlas de vida larga, y muestras de vida corta. Vida larga puede ser, no sé, una secuoya, que puede tener 3.000 años. Ahí evidentemente tomas una muestra, ese árbol tiene 3.000 años. ¿Qué te va a dar esa muestra? Pues depende de dónde has tomado la muestra. Si es del centro del árbol te va a dar una fecha muy reciente, y si es de la parte exterior, del anillo exterior, te va a dar una fecha más antigua. Y si está quemado, pues has visto... Evidentemente. Pero claro, yo siempre lo que digo es que en el caso concreto de nosotros, en Canarias no tenemos secuoyas, sí tenemos pinos longevos, ¿vale? Pero, hombre, procura no tomar una muestra de un pino longevo, si no quieres tener un problema de eso. O lo mejor, toma varias muestras diferentes, hueso, sedimento, carbón, haz la comprobación. Lo que no puedes hacer es tomar una muestra de un yacimiento, y con una muestra de un yacimiento sí que ese yacimiento está fechado. Nosotros evidentemente trabajamos con series, es decir, no nos sirve una sola fecha para un solo yacimiento. Nosotros el yacimiento que menos fechas tiene 10. Y el que más tiene 22. Y las series nos permiten evidentemente secuenciar, que es lo que a nosotros nos interesa. Y esas fechas nos secuencian. ¿Por qué? Porque nos comparamos, ahora les enseño algunos cuadros y verán que la secuencia es bastante clara.
Fíjense, bueno, estas son las fechas que tenemos para Canarias. Esto es una secuencia. Aquí estamos comprobando qué fechas, dónde están las fechas más antiguas y de qué sitios proceden. Fíjense que curiosamente empezamos con La Graciosa, Lanzarote, Tenerife. Es decir, que ahí de alguna manera nos indica el poblamiento está desde el este hacia el oeste. Pero en cualquier caso, ahora les enseño, estas son las fechas que tenemos, la secuencia que tenemos para Lanzarote. Y fíjense que tenemos, son varios yacimientos. Aquí tenemos la secuencia de un yacimiento, de un segundo yacimiento. Hay una por aquí de un tercero y un cuarto. Tercero y un cuarto que van en. Y fíjense que este yacimiento conecta en este momento con el segundo, con esta fecha. Es decir, aquí tenemos la fecha entre el 0 y el 500, ¿verdad? Bueno, pues en torno al cambio de era, este yacimiento más antiguo nos lleva prácticamente al año 1000 y desde el año 1000 comienza el desarrollo de ese yacimiento. En ese año 1000 conecta con el otro yacimiento, que prácticamente es un yacimiento que va del 0 al 600, aunque tiene una fecha posterior. Luego hay otro yacimiento por aquí, que es de Taiche, que tiene también parte de su ocupación en parte del desarrollo de los demás, pero que luego se desarrolla en realidad al final y conecta. Fíjense que hemos secuenciado desde la fecha más antigua a la más reciente, tenemos toda la secuencia cronológica. Si esto además lo conectamos con la estratigrafía y con los materiales, cuidado, porque yo no solamente fecha y ya está, la fecha tiene un contexto. Porque a veces dice, bueno, es que esa fecha no puede ser. Mire, yo que esta fecha la tengo en relación, por ejemplo, con una ánfora romana tipo Dresel 1A, 1B1C, y las ánforas romanas Dresel 1A, 1B1C están fechadas entre el 50 antes de la era y el 50 después de la era. ¿Qué fecha tiene usted en el carbono 14? Tengo el 30 antes de la era. Luego, la fecha, aunque sea de carbón, es correcta con el contexto en el que aparece. Por tanto, yo no solamente utilizo la fecha, utilizo el contexto. Aquí que estoy utilizando, fíjense que en este cuadro tengo las fechas en estas cositas rojas que estamos viendo ahí, que en realidad nos está dando fechas con el margen de oscilación cronológica que suelen tener las fechas, las dataciones, y si se fijan estos márgenes, aquí lo he puesto en relación, estos colores que tenemos aquí de las columnas, es con la estratigrafía. Entonces, la estratigrafía, si los niveles más antiguos están fechados con la fecha más antigua, ¿sí? El estrato intermedio tiene la fecha intermedia, ¿sí? Y los estratos más recientes tienen la fecha más reciente, ¿sí? Es decir, que no solamente las fechas coinciden con el contexto material, sino que coinciden también con el contexto estratigráfico, etcétera, etcétera. Por tanto, las fechas por sí solas, bueno, pueden darnos una referencia, pero hay que combinarlo ¿con qué? Con lo que viene. ¿Y qué es lo que viene en arqueología? El contexto. ¿Y cuál es ese contexto? El material, la procedencia, la cronología que tenemos, la tipología, etcétera, etcétera. Todo eso combinado nos permite decir, oye, que las fechas no sirven. No, las fechas no solamente sirven, sino que además están en consonancia con los datos y con el contexto y con el entorno. Lo que luego ustedes hagan por otro lado, no lo sé, porque yo ese trabajo no lo he controlado, pero mi trabajo está controlado, por lo menos lo está. Pablo, disculpa. Sí. Mira, son las 10:15. En teoría se acaba a las 10:30. Si piensas dar algún tiempo para que la gente te pueda preguntar. Sí, es que dejamos unos 10 minutos. Bueno, de esa secuencia cronológica que hemos visto ahora, pasamos a la cuestión cultural. Y fíjense, lo que hemos hecho es, una vez que hemos establecido la secuenciación, pasamos a lo que se llama la fasificación. Establecer fases dentro del proceso. Y aquí no hemos establecido fases en base a registros materiales, solamente en base a registros materiales. Fíjense que, por ejemplo, la columna pone motor del cambio. Estamos intentando analizar cuáles son los procesos económicos que están en el entorno, en el contexto de nuestras culturas. Es decir, hay procesos económicos que pueden explicar en un determinado momento cómo se produce el poblamiento. Pues fíjense que básicamente en la primera etapa hay una integración económica de las islas en los circuitos mediterráneos como productores de materias primas. ¿Qué materias primas? Tintes, colorantes, ¿verdad? Vimos antes cosas que podían estar. Luego, en una etapa más avanzada, por ejemplo, hay una segunda etapa que coincide curiosamente con la crisis política y económica que se produce en el ámbito del Imperio Romano en el siglo III, y es justo curiosamente cuando se interrumpen los contactos de los ámbitos culturales romanos con Canarias. ¿Por qué ocurre? Porque es que hay una crisis. Esa crisis, de hecho, en el Mediterráneo está provocando que en el ámbito, por ejemplo, del entorno más cercano a Canarias, que es la Mauritania Tingitana, el Nimes, que estaba en lo que hoy es el sur de Marruecos, más o menos, suba hacia el norte. Y si el Nimes sube hacia el norte, los contactos de esa zona con Canarias se van a espaciar. No solamente se van a espaciar, sino que se van a limitar, incluso van a desaparecer. Eso hace que a partir del siglo IV, V, en Canarias se abra una etapa, en el ámbito de las culturas canarias, se abre una etapa de aislamiento. Y el aislamiento, ustedes saben que en economía significa autarquía, creo que es, ¿no? Bien. ¿Y la autarquía qué es lo que significa? Arréglese usted como pueda.
¿Y cómo me las arreglo? Pues si no tengo contacto con el exterior, no me llegan cosas del exterior, tendré que organizarme de otra manera. Organizarme de otra manera, tanto desde el punto de vista económico como en muchos casos desde el punto de vista político. Es decir, que las sociedades canarias comienzan a organizarse de otra manera, claro. Empiezan a aparecer estructuras políticas cada vez más complejas. Bueno, son las rutas, y básicamente porque dijimos antes que para polar hay que saber navegar, para saber navegar. Bueno, pues fíjense, estas son las rutas que hay en el primer milenio antes de la era en el Mediterráneo. Si esto es lo que ocurre en el Mediterráneo en el primer milenio, cuidado, nos podemos ir prácticamente al sexto milenio y gran parte de estas rutas ya están funcionando entonces. Me he puesto solamente primer milenio antes de la era. Si esto está funcionando en el Mediterráneo, no me digan ustedes que en el Atlántico la cosa es menos. Cuando sabemos que, por ejemplo, toda la fachada atlántica, desde las islas británicas hasta el norte de África, pasando por Portugal, etcétera, es un ámbito, por ejemplo, de lo que se llama el bronce atlántico, y ahí hay una conexión muy profunda desde el punto de vista económico, cultural, etcétera, que llega prácticamente, porque han aparecido registros materiales arqueológicos hasta el norte de Mauritania, de la actual Mauritania. Barcos, ¿hay barcos en Canarias? No, hombre, barcos, los que son barcos no han aparecido ninguno, pero sí han aparecido grabados de barcos. Los que tenemos arriba en el norte, los primeros de arriba son de La Palma, de la zona de Garafía. Los del centro corresponden a Tenerife, bueno, el centro y el sur pertenecen a Tenerife. Y como ven ustedes, reproducen barcos, en el caso de La Palma, incluso con el pequeño, no sé si ven la fotografía al lado, pero ven la proa del barco de la derecha. Es un hipoí fenicio, y fíjense que aquí se reproduce, de hecho incluso podemos estar viendo la reproducción de ese caballito, ¿no?, que aparece en la proa del barco. La popa, como ven ustedes, es una popa sobreelevada, del tipo que tenemos a la derecha, es decir, de esas naves típicas del Mediterráneo de finales del primer milenio, antes de la era, al principio del segundo, del primero después. Bueno, rutas. Esto es un trabajo que hicimos con los geógrafos y con los filólogos. Aquí un trabajo interdisciplinar. Hay Tony Santana, Trinidad Arco, nosotros mismos, es decir, que hicimos, y en su momento, bueno, se plantearon rutas, posibles rutas hasta Canarias, ¿no? Bueno, pues aparece una serie de rutas en donde evidentemente, bueno, en este caso, una de ellas participa incluso zonas de lo que son las salvajes, etc. Esta es una propuesta que se hizo en su momento, ¿sobre la base de qué? Simplemente sobre la base de cómo se mueven estos barcos en la antigüedad. Pues sabemos que en la antigüedad se movían aproximadamente en itinerarios de 100 kilómetros aproximadamente al día, más o menos. Bueno, pues siguiendo ese parámetro, más o menos te podía dar este tipo de... Bueno, los protagonistas, voy un poquito rápido, esto es lo que nos dicen las crónicas, lo que tenemos a la izquierda, ¿verdad? Torriani nos pinta así a los indígenas. Los propios indígenas se pintan a sí mismos de esta manera. En el caso de Tenerife, en Gran Canaria es mucho más abstracto, si quieren, pero bueno, hay una manera. En la actualidad los pintamos de esta otra manera, completamente diferente, es mucho más, si quieren, bueno, hay mucha más ideología ahí, si ustedes quieren. Por líneas. Sí, pero en fin, es una visión. Eso se llaman aproximadamente los protagonistas, y simplemente un poco para acabar, y creo que no da tiempo de ver más cosas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre básicamente como consecuencia de la colonización? Yo creo que hay tres aspectos que hay que analizar en este caso. Uno es el cambio cultural. Esto nos da aproximadamente esta ecuación, el síndrome de insularidad. Ya saben ustedes que el síndrome de insularidad es el aislamiento, ¿verdad? Bueno, pues el aislamiento es igual, en un momento determinado, cuando se produce, a la aparición de ¿qué? De las llamadas culturas endémicas. ¿Por qué aparecen endemismos culturales? Por aislamiento. Básicamente porque no hay contacto con el exterior y los procesos culturales se hacen, en definitiva, se insularizan. Transposición cultural, ¿por qué? Porque hay determinados elementos culturales que llegan con los primeros pobladores, que perviven, de alguna manera se transportan y por tanto perviven, evidentemente se readaptan. Por ejemplo, tenemos la momificación, o lo que se llama en Canarias mirlado, que no tiene mucho que ver con la momificación egipcia, pero que su origen probablemente está en un proceso similar que pasa de Egipto a Próximo Oriente al Mediterráneo, norte de África, Canarias. En esa trayectoria, evidentemente, la momificación, cuando llega a Canarias, no es la momificación egipcia, es otra cosa completamente diferente. Es más un intento por, más que conservar, depositar el cadáver de una manera más o menos organizada. Y luego, bueno, la transformación medioambiental, que evidentemente nos hemos dado cuenta de que la presencia humana en Canarias genera en algunos casos una intensificación económica muy profunda, tanto es así que hay islas como Lanzarote y Fuerteventura donde han desaparecido los árboles, esos árboles que nos decía Plinio de 40 metros, porque sí existían esos árboles. Las columnas polínicas que hemos obtenido
como resultado del trabajo, pues evidentemente nos han dado la presencia, entre otras cosas, de pólenes de pinos, por ejemplo, y de otros árboles, ¿no? En Lanzarote y en Fuerteventura. Bueno, pues bueno, esta es un poco la ecuación que antes les comentaba. Hay un par de vídeos que me gustaría enseñarles, aunque sea uno solo. No sé si se da tiempo. Esto es que Pablo ha accedido a tener un dron. Bueno, esto es lo que es la jornada de puertas abiertas que hacemos todos los años en las campañas en Lanzarote. Este es uno de los yacimientos, bueno, en realidad el yacimiento más antiguo de Canarias, está fechado en torno al año 1000 antes de la era. Ahí tenemos parte de las estructuras. Han aparecido elementos inicialmente cerámicos procedentes del ámbito fenopúnico y también romanos. Nos ha aparecido una segunda estructura con ánforas romanas, metales, etc. Bueno, aparte de otros objetos que están apareciendo. Y bueno, esto es parte de lo que hemos hecho, esto de hecho el año pasado. Pues bueno, se ve muy bien, Pablo. Sí, y se oye mejor porque además se le ha incluido música, pero no sé por qué no se oye. Bueno, pues esto es uno de los... Pero dado el color que tiene, por lo menos el que estoy viendo yo ahí... No, ahí se ve mucho mejor en la que... Ahí parece que estaríamos en los años 40, ¿eh? Ah, sí. Del siglo. Bueno, menos el chico que tiene la camiseta rosado, o la chica. Lo que yo observo y les invito a que observen a los arquitectos es que estamos viendo arquitecturas. Sí. ¿Y se sabe cuál era el uso de cada una de esas estancias? ¿O tiene alguna idea? Más o menos. Mira, quizás este es otro de los sitios. Este es el bebedero. Es otra de las estructuras que estamos... aquí sí me ha aparecido la parte de material indígena, ha aparecido material romano y demás. Y aquí sí tenemos, por ejemplo, la estancia que estamos viendo arriba, de una zona de hogar, han aparecido molinos, etc. Y luego todo un entorno, una pequeña factoría, han aparecido restos de animales procesados, etc. Cabras, ovejas, etc. Y este es también otra de las zonas que trabajamos ya el año pasado. Bueno, que venimos trabajando prácticamente desde el año 85. O sea que este yacimiento, de hecho, sigue en marcha todavía. Trabajamos unos años, paramos, investigamos, elaboramos la información y volvemos cuando y luego, bueno, quiero enseñarles algo. No ha aparecido cereal, pero sí nos ha aparecido cerámica con improntas de cereal. Y una vez que le hacemos imágenes 3D, pues como ven ustedes, hemos sacado en relieve el grano, el cereal. En este caso trata de cebada. No sé si quieren verlo de nuevo. Sí. La cebada moruna que decían, la de grano largo. Esta es de bebedero, ¿El tamaño real cuál es? pequeñita. Tengo tener por aquí la foto, a ver si te la enseño. Y luego hay otro objeto que es una terracota romana, que corresponde al tránsito entre el siglo I antes y el siglo I después. Y una pequeña figurilla de esos dioses lares que solían acompañar a los romanos. Este que debo tener por aquí. No sé si se ve el tamaño, pero Sí, se ve un poco el tamaño. sí, más o menos, sí. ¿Ven la impronta en la cerámica? Sí. Eso es lo que es el tamaño más o menos. Y esto es clarísimo. Incluso es un poquito más grande, creo Sí. yo, que en realidad. Pregunta, si quieren. Dime. Yo soy arquitectura, dice, así que hablo un poco de vidas.
En las bases acá usted dice que llegaban aquí fenicios o romanos y eso, en busca de las materias primas, el tinte y tal, que la interacción que tenían con la gente de aquí era muy intensiva, porque veo que hay objetos que se han encontrado, pero no parece que... Bueno, vamos a aclarar primero eso. Primero, ¿llegaron los fenicios aquí? Yo creo que sí. ¿Qué evidencias tengo? Muy pocas. ¿Cuáles son las evidencias? Tengo materiales fenicios y púnicos sobre todo, siglo IV, siglo V, etcétera, antes de la era. Esos materiales proceden del ámbito cultural fenopúnico. ¿Llegaron los fenicios o los púnicos? No lo sé, porque es material que suele encontrarse en todo el Mediterráneo, que suele estar en los barcos del Mediterráneo, sean púnicos, sean fenicios, sean tartésicos, sean los que sean. Por tanto, es material de ese entorno cultural. Si me dices, ¿hay un fenicio en Canarias? No lo sé, yo no he encontrado ningún fenicio en Canarias, pero material fenicio sí he encontrado en Canarias. ¿Qué tipo de interacción, qué tipo de relación hay con las comunidades indígenas? En principio parece que es bastante intensa durante un periodo bastante largo. Lo cual a mí básicamente me hace pensar en la siguiente hipótesis. Para poblar Canarias, que es un archipiélago oceánico, atlántico, que está muy alejado de los centros mediterráneos, necesitas navegar, necesitas saber navegar. ¿Quiénes son los que navegan en torno al año 1000 antes de la era? Sabemos que están asentados desde el 1103 en Cádiz, los fenicios. ¿Fueron capaces de navegar por esta zona? Sí, sabemos que sí, que están navegando por esta zona probablemente desde antes, del año 1100 por lo menos. Pudieron haber llegado a Canarias, si no llegaron, al menos debieron conocer la existencia de Canarias. ¿Eso qué significó? Que probablemente ellos intervinieron en el proceso de poblamiento. ¿Hasta dónde? No lo sé. Digo, porque no parece que las culturas de aquí incorporaran muchos elementos de esas otras que llegaban, o sea, ni hacían barcos, ni hacían terracotas como hacían otras, pero no, como que no tan avanzadas tecnológicamente, ¿no? No, vamos a ver, si tú coges a un grupo de población del año 1000 antes de la era, pongamos del norte de África, hoy se les llama Masig, pero entonces en ese momento se les llamaba libios, y se siguieron llamando libios durante mucho tiempo, el Masig vino después. Bueno, pues si coges a un grupo de libios, del entorno, pongamos, de Cartago, esos libios que son, fundamentalmente son población norteafricana, indígena, con algunos elementos que han tomado de su contacto con el mundo fenopúnico, ¿de acuerdo? Fenicio. Por tanto, básicamente es cultura norteafricana con elementos fenicios. ¿Cuáles elementos fenicios han podido tomar? Aquellos que les hayan podido interesar más, no sé cuáles. Evidentemente sabemos que hay elementos de la religión que pasan al mundo libio, sabemos que hay elementos de la economía que pasan al mundo libio, sabemos que hay otros elementos de las costumbres que pasan al mundo libio, igual que hay elementos del mundo libio que pasan al mundo cartaginés. Es decir, que hay una interacción entre las dos culturas. Bien, si coges ese grupo con esos elementos, mezcla de elementos africanos y elementos fenopúnicos y los trasladas a Canarias y le añades a ese proceso el aislamiento, el fenómeno de aislamiento, ¿qué es lo que tienes? Una cultura en la que hay elementos que se conservan del mundo fenopúnico, y los hay elementos que se conservan del mundo libio, los hay, y hay otros elementos completamente novedosos que no pertenecen ni al mundo libio ni al mundo fenopúnico, que en cambio pertenecen probablemente a los procesos de desarrollo cultural que se producen en las islas tras el poblamiento. Toda esa mezcla, ese mestizaje, se llama ahora, es lo que tenemos en el ámbito, desde mi punto de vista, la hipótesis que yo mantengo, desde el punto de vista de mi hipótesis, lo que existe o lo que se desarrolla en el ámbito de la protohistoria canaria. Luego tenemos un mundo bastante complejo. Tampoco es muy extraño, porque Canarias, al fin y al cabo, en la actualidad sigue siendo un mundo mestizo. ¿Me permites una apreciación? Porque de la intervención de la alumna yo deduzco que ella habla de una población que está aquí y de una población que llega. Y la población que está aquí son los que llegan, claro. No hay otra. Es diferente a si tú hablas del mundo americano, no tiene nada que ver. Toda la población que hay en Canarias es procedente de las primeras migraciones que son las que está señalando él y posteriormente de las migraciones romanas, me imagino, y tal. Pero no hay una oposición entre esos grupos que pueblan el archipiélago y otros preexistentes. No existen esos preexistentes, son esos que por procesos endógenos, como señalaba, bueno, claro, como es el especialista, yo no soy especialista en esas cuestiones, pero bueno, como señalaba él, adaptan o se desarrollan de una manera peculiar, diferenciada, porque están en un ámbito insular y se adaptan y demás. Pero no existe una oposición entre esos grupos y otros preexistentes, no existen los preexistentes. Vale.
Es que yo creo que ella trasladaba el esquema Sí. de América, por ejemplo. De hecho, piensa que Canarias en el año No 1000 sé, está me da deshabitada sensación. y la primera gente, la primera población que llega a Canarias llega como consecuencia de ese proceso. Claro. Desde nuestro punto de vista, me refiero al grupo que estamos trabajando en este tema, no pensamos en oleadas, como se dice, no, aquí hay 2, 3, 4 oleadas de poblamiento, es decir, gente que llega en plan oleada, sino porque pensamos que eso hay un proceso continuo, que viene gente, que está llegando gente, que se está probablemente yendo gente, es decir, pero que es un proceso continuo, de continuo contacto del Mediterráneo con Canarias, al menos hasta la crisis del siglo III después de la era. A partir de ahí parece que hay un corte de contactos, ya comienza un proceso de evolución cultural o de transformación cultural más en el ámbito, digamos, cerrado, y a partir de ese proceso, digamos que los fenómenos son de otra manera, si quiere. Pero digamos que hasta ese momento al menos, siglo III, IV de la crisis, hay continuos contactos de barcos llegando a Canarias, trayendo cosas probablemente, y por tanto manteniendo ese contacto. Esto se llama efecto... me acordaré. Para el caso de la protohistoria, no posterior, hay niveles de destrucción, de superposición de población. No. Los cambios son pacíficos o... Nosotros que hemos hecho la secuenciación, por ejemplo, en Lanzarote, nunca hemos visto un nivel de destrucción. Nunca. Sí hay niveles, digamos, hoy se abandona una estructura y se construye en otro sitio, se abandona. Y de hecho, normalmente las estructuras abandonadas suelen estar sedimentadas de una manera muy lenta, con lo cual no es un proceso rápido y violento. Sí, el fenómeno, antes que te comentaba, se llama fenómeno rescate. Es básicamente, si tú mantienes el contacto de una población aislada en una isla, mantienes el contacto a través de la navegación o lo que sea con el continente, ese efecto rescate te permite de alguna manera, pues por ejemplo, que si la población no tiene el mínimo de población necesaria para que no necesitas, por ejemplo, endogamia, no hay problema, porque como tienes contactos continuos, si hay un proceso de crisis carencial de lo que sea, siempre el barco que llega te puede llevar, te puede rescatar, o el barco que llega puede traer lo que necesita, es decir, ese efecto rescate. Por tanto, incluso no tenemos que hablar de grandes grupos de población, sino de grupos pequeños, mientras se mantenga el contacto exterior. Del momento que se rompe el contacto con el exterior, ya sí podemos empezar a hablar de fenómenos de endogamia. Fíjate que en las crónicas, concretamente de la conquista y las fuentes posteriores, en el caso concreto de Lanzarote, habla de un fenómeno curioso, una costumbre curiosa, y es que la población indígena, sobre todo cuando llegaron el vizcaíno, Ruiz de Avendaño, a Ruiz de Avendaño se le invita a permanecer en el ámbito familiar, y no solamente se le invita a permanecer en un ámbito familiar concreto, sino que además se le presta a la mujer. ¿Eso por qué ocurre así? No porque sean muy buenos los indígenas y presten a sus mujeres, sino básicamente porque evidentemente estamos hablando de poblaciones cerradas. Y eso entre poblaciones cerradas funciona muy bien para evitar la endogamia. Sé que voy a decir una burrada, pero date cuenta que esta gente son básicamente ganaderos. Y los ganaderos, una de las costumbres que tienen los ganaderos para evitar la endogamia, es decir, que su ganado se busque en fenómenos endogámicos, es intercambiar los machos, o las hembras, pero generalmente los machos. Bueno, pues esto exactamente lo que estamos viendo probablemente ocurrió en ese caso, es decir, que viene alguien de fuera. Evidentemente, ¿por qué se presta a la mujer? Porque hay una renovación de sangre, ¿entiendes? Entonces, ese proceso suele ocurrir en espacios cerrados. Y está claro que ese tipo de costumbres no son costumbres africanas. Esa costumbre es una costumbre que se implanta en Canarias como consecuencia del proceso de aislamiento. Pero igualmente existe el cuello de botella genético, es decir... Claro, si se rompe el contacto con el exterior, el cuello de botella desde el momento, del mismo momento del poblamiento. Y ahí, evidentemente, los primeros 10, 15 años de asentamiento son críticos para la permanencia o no del grupo de población. Bueno, yo creo que la intervención de Pablo ha cubierto las expectativas que él nos planteó al principio, de tratar de establecer un marco general, las preguntas, y luego hemos contrastado su propia investigación arqueológica y cómo en este caso concreto, de pequeños detalles que cuesta el obtenerlos, se está construyendo un discurso general. Como él decía, quedan preguntas. A mí, por ejemplo, hay una que me surge porque tenemos cercanos a nuestros compañeros de Azores,
y es la diferencia del poblamiento de Canarias con el poblamiento de Madeira y Azores. Las explicaciones todavía a mí no me convencen de por qué Azores y Madeira no se pueblan y sin embargo Canarias sí. Y luego hay otra cuestión, y es que Canarias, lo planteaba Josefina, pero yo lo planteo con otro sentido. Canarias no son las Indias. No. Es decir, Hespérides y Afortunadas nos estaría diciendo desde la terminología del mundo antiguo que son zonas ricas. Y yo creo que Canarias estructuralmente son pobres. Y que esa es la característica histórica fundamental. Y por lo tanto, sería interesante buscar ese contraste entre las hipótesis iniciales. Yo creo que es bien el Clavijo, el primero que dice que Canarias no son las Indias. Precisamente para acentuar La ese diferencia, carácter sí. y plantear cómo la literatura clásica nos ha engañado. Es un poco también algo de lo que surge en este discurso, aunque el tuyo es muy optimista, al plantear las ventajas y las posibilidades que tiene de recursos las islas. Yo creo que hay suficientes razones para poder explicar un poblamiento, pero un poblamiento, si quieres, marginal. No estamos hablando de un poblamiento... Vamos a ver, hay romanos en Canarias, sí, pero no hay templos romanos, ni villas romanas, ni acueductos, pero sí hay ámbito romano y hay factorías romanas. Luego, ¿qué es lo que hay? Básicamente, lo que Plinio el Viejo lo citaba muy bien, porque decía, ¿quiénes están navegando por la zona del Atlántico? Decía, los pescadores pobres de Gadir. Es decir, que no es la gente que tenía las grandes empresas, etcétera. No, era la gente que de alguna manera se buscaba la vida, pues pescando o buscando recursos, etcétera. Y en esa pesca y en esos recursos, si además de llevarse atunes o sal, podía llevarse tintes, el tinte era un plus que añadir al viaje. Sí, pero fíjate que tú has introducido un concepto muy moderno y con el que ahora se trabaja, que es el de redes. Y precisamente lo que me estás dando es el ejemplo de trabajadores autónomos, Claro. que no tienen redes. Por lo tanto, que no hay enlaces. Pero que se incorporan a una red Los a través de enlaces. Cádiz. Claro, pero los enlaces son Bueno, muy... Y de todas maneras pienso yo que lo de la riqueza o la pobreza es comparativo. A lo Ya, ya. mejor con respecto al norte de África sí era un territorio más rico. A lo mejor no Lanzarote y Fuerteventura, pero sí Gran Canaria, La Sí, Palma, claro, pero Tenerife. piensa en Azores o Madeira. Pero están más lejos. Aguas, no sé qué. Pero están más vegetación, lejos. Están pesca. más lejos. Las condiciones son El- muy semejantes. Yo creo que una de las dificultades, eso podríamos discutirlo con los colegas de Azores y Madeira, desde el punto de vista de las dificultades para la colonización tardía de Azores y Madeira, es precisamente lo que comenta Josefina, es la distancia, ¿no? Aunque, si no recuerdo mal, yo recuerdo haber leído algo en los años 40, un trabajo en los años 40, de un hallazgo en Corvo, creo, si no recuerdo mal, de unas monedas fenicias. La verdad que muy discutidas luego, y en fin, que no. Pero en cualquier caso, lo cierto es que tampoco hay evidencia. No lo sé, quizás haya que... También es cierto que en Canarias muchas de las evidencias que hasta ahora hemos considerado que eran evidencias posteriores al momento histórico de la conquista normando-castellana del siglo XV, XVI, bueno, XV, pues muchos de esos elementos, repito, que se consideran posteriores, en la actualidad estamos viendo que son anteriores, y en algunos casos muy anteriores. Sin ir más lejos, el pozo o los pozos de Rubicón. Sabemos que hay un pozo que probablemente es de estructura romana y un segundo pozo que probablemente es de estructura anterior, de estructura de tipo fenopúnica. Y siempre se vincularon al ámbito de la colonización de Jean de Bettencourt, ¿no? de principios del 15. Por tanto, hoy sabemos que, por ejemplo, son más antiguas. Y como eso, puede haber muchos más elementos. ¿Que esto pueda ocurrir en Azores y Madeira? Ojalá, porque eso de alguna manera nos ampliaría el ámbito, y puede ser que en este caso todas las islas del Atlántico tengan a lo mejor procesos similares o que participen de fenómenos o procesos similares. Habría que verlo. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta primera parte de la sesión de hoy y le vamos a dar la palabra sin solución de continuidad a Josefina. Bueno, yo creo que se merece un aplauso, Pablo.